Buenas tardes, buenos días, gente del Chanclazo. Espero que estén bien pasando las últimas etapas del confinamiento del coronavirus. Como ya saben, en este noticiero traemos las noticias más relevantes y los mantenemos informados cada cierto tiempo sobre lo que está pasando acerca del mundo con la situación del COVID-19 y otras noticias relevantes. Pues esta vez les hemos escrito un nuevo reportaje y esta vez les vamos a hablar de un problema relacionado al COVID-19, pero no como tal con la enfermedad, sino algo que afecta también muchos sectores de la población en gran cantidad, y esto es la pobreza a raíz del COVID-19. Comenzamos. Muy bien, pues ya saben la dinámica. Procedemos a leerles el reportaje y esperemos que disfruten mucho de esto que hemos escrito para ustedes. El mundo entero se encuentra en un estado de crisis, y casi todas las noticias que le dan la vuelta al mundo o a los medios una y otra vez son por el COVID-19. Pero esta vez vamos a hablar de un problema muy extenso y muy fuerte más allá de la enfermedad. Y es que es bien sabido que muchas de las personas que están en México se encuentran en una situación desfavorable económicamente. Y es que con la situación del confinamiento muchas personas se quedaron sin empleo y la situación está yendo a peor. Esto es la pobreza en México por el COVID. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 podría generar entre 12 y 16.4 millones de mexicanos que entren en situación de pobreza, de acuerdo a un estudio realizado por el banco BBVA Bancomer. Si la economía mexicana cae un 7% en 2020, la población en situación de pobreza por ingresos podría llegar a 58.4%, lo que representaría un aumento de 12 millones de personas. En este sentido, la institución financiera estima que 26.6% de la población en el país estaría en situación de pobreza, es decir, alrededor de 12.3 millones de personas. La población en situación de pobreza por ingresos, según otro estudio realizado, llegaría a 58.4%, equivalente de nuevo a la cifra de 12 millones de personas. Esta cifra se lograría si la economía mexicana cae 7% este año. Por ello se calcula que el 26.6% de los mexicanos estarían en situación de pobreza entre 12.3 millones más. Sin embargo, si la economía nacional cayera 12%, el aumento sería de hasta 16.4 millones de pobres. Asimismo, se consideró que las estimaciones recientes realizadas por el Colegio Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, o sea, el Coneval, se basan en un escenario conservador, en donde se proyecta una caída del Producto Interno Bruto en México de 5.3% para el 2020. Sin embargo, las cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, indican que en el primer trimestre del año el PIB se pudo haber contraído 1.6%, que equivale a una caída del 6.2%. A tasa anualizada, lo que apunta que la crisis por COVID-19 puede ser mucho más aguda que la observada en 2009 y posiblemente una de las peores de las décadas. La recesión económica a escala mundial, como consecuencia de la pandemia, tendrá un impacto no solo en la generación económica de los países, también profundizará en manera a los niveles de desigualdad y de pobreza en la región. De acuerdo con el segundo informe especial del COVID-19 del CEPAL, la población más vulnerable en términos de ingreso y de marginación aumentará como consecuencia de la crisis generalizada en el mercado laboral. Las expectativas consideran un aumento de 4.4 puntos en la tasa de pobreza promedio para América Latina, que pasaría de 30.3% en 2019 a 34.7% en 2020. Esto implicaría que le empuje cerca de 28.7 millones de personas a la pobreza. También se identificó un alto riesgo en la población de extrema, que representa el 11% de la población, y de los latinoamericanos, que en 2020 podría ascender a 13.3%. El impacto de la crisis que enfrenta el mundo no solo diferencia entre los países
por su composición económica y las medidas de contención que lo adoptan. También afecta de manera distintiva a la población dentro de las economías. La CEPAL identifica como grupos con mayor vulnerabilidad a las mujeres, a los trabajadores informales, a los pequeños negocios y a las poblaciones con menor ingresos. También se incrementará la pobreza y la desigualdad en los países donde una gran parte de los ingresos de los hogares proviene de las remesas. En México, la vulnerabilidad es alta. De acuerdo con cifras del INEGI, la población ocupada en la formalidad asciende del 56.2% de los trabajadores y cerca del 55% no tiene ninguna prestación social. Y cerca del 65% del PIB total lo generan las actividades y comercios y servicios. Proyectaron una caída de 6.5% del PIB para México durante el 2020, lo que implica que junto con Argentina y Ecuador, la economía nacional enfrentará la segunda contracción más profunda de la región, solo por debajo de la contracción de 18% que enfrenta Venezuela. Como pueden ver, las cifras apuntan totalmente mal para el próximo año, gracias a la caída de la recesión que tuvo la economía a causa del COVID. Como habíamos mencionado, muchas personas se quedaron sin labor, muchas empresas cerraron y de aquí es donde se sustenta mucha parte de la economía de las naciones. Entonces lo que se viene, más aparte de enfrentar la enfermedad, es una crisis un poco dura, de pobreza para las personas menos favoradas. Y pues esperemos que el gobierno trate de neutralizar de algún modo, los países traten de neutralizar de algún modo esta pobreza. Pues aquí tenemos este nuevo reportaje, dejándonos un poco de lado la enfermedad como tal y centrándonos en algo importante también como lo es la economía del país y de las personas menos favorecidas. Recuerden que este su espacio es El Chanclazo. Aquí pueden ver reportajes y noticias relevantes en todo esto que está sucediendo de la pandemia. Mi nombre es Eduardo Becerril. Nos vemos hasta la próxima.